Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las dislipidemias, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la fisiología de los lípidos, relacionada con los lípidos, y luego vamos a hacer énfasis en los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de las dislipidemias. Vamos simplemente a dejar claros algunos conceptos y pues tener en cuenta cuál es el proceso cuando se consumen las grasas y por dónde van y cuáles son las lipoproteínas más importantes y cuál es como la lógica que debemos tener. Pues lo primero es que nosotros vamos a tener una absorción del colesterol en el intestino delgado y esa absorción va a darse gracias a los ácidos biliares. Entonces, los ácidos biliares se unen al colesterol y permiten que puedan ser absorbidos y luego de ser absorbidos en los enterocitos, estos ácidos, este colesterol va a, además de las grasas, ¿no? De las grasas que también van a ser absorbidas en el intestino, es decir, los ácidos grasos, luego se van a convertir dentro de los enterocitos en triglicéridos y vamos a formar la primera lipoproteína que va a salir de los enterocitos, que se va a conocer como el kilomicrón. Entonces, el kilomicrón va a ser una lipoproteína que va a estar formada por triglicéridos, que va a estar formada por pues, también vitaminas liposolubles, vitamina E, y va a tener colesterol, dentro. Va a predominar dentro de los kilomicrones los triglicéridos, eso es una característica muy importante, mayor cantidad de triglicéridos dentro de los kilomicrones. Entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a tener aquí la liberación de los kilomicrones van a apenas salen del intestino, pues van a irse por la vía linfática y luego de la vía linfática se van a ir por el conducto torácico y van a drenar o van a llegar a la subclavia, a nivel de la subclavia. Entonces, en la subclavia ya vamos a tener pues que van a llegar al torrente sanguíneo y allí van a empezar a ser procesados por una enzima importante que es la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa lo que hace es ir aumentando la densidad, ir quitando el tamaño de esos kilomicrones y dejando remanentes de kilomicrones. Lo que hace es, pues, degradando los triglicéridos que tienen esos kilomicrones, y pues recuerden que los triglicéridos es la mayor cantidad de moléculas que tienen los kilomicrones, y pues dejan ácidos grasos libres que pueden ser aprovechados por el tejido adiposo, que pueden ser aprovechados por por los distintos tejidos periféricos. Los remanentes luego van a ser utilizados y van a asociarse con los receptores de ApoE y en el hígado. Entonces se utilizan los triglicéridos de ese kilomicrón y luego lo que sobre el kilomicrón se va hacia el hígado y es aprovechado por unión y asociación con la ApoE. Tema importante, los kilomicrones tienen una apoproteína que es la B48 y el LDL, el VLL y esos tienen una apoproteína que es conocida como B100. Entonces eso también es importante. Y bueno, luego, ¿qué es lo que ocurre de esto? Luego de que se aprovechen esos triglicéridos y el kilomicrón, remanentes de kilomicrón se vayan hacia el hígado y sea procesado pues lo que esté en el kilomicrón en el hígado. Pues que también nosotros tenemos una síntesis endógena del colesterol y esa síntesis endógena se da en el hígado y lo que se hace es liberar unas lipoproteínas conocidas como las BLDL. Las BLDL van a tener también una cantidad considerable de triglicéridos, pero ya tendrán una mayor proporción de colesterol. Desde este punto de vista también tendrán pues, fosfolípidos, pero no tantos fosfolípidos como por ejemplo las HDL. Entonces, las BLDL van a salir hacia los tejidos para dar colesterol, para dar triglicéridos y lo que me va a permitir ir aumentando la densidad de estas moléculas y la densidad aumenta quitándoles triglicéridos, quitándoles colesterol,
es por medio de la lipoproteína lipasa. Entonces, lo mismo que ocurría con los kilomicrones, la lipoproteína lipasa en los tejidos periféricos va a permitir que se liberen ácidos grasos libres de esa VLDL, disminuyan los niveles de triglicéridos y se vayan y sean aprovechados por tejido adiposo y los tejidos periféricos. Cuando la VLDL empieza a aumentar en su densidad por esa pérdida de triglicéridos, se va a empezar a convertir en una IDL, que es una lipoproteína de densidad intermedia, es una lipoproteína de muy baja densidad y esto es bueno, el kilomicrón también es de baja densidad. Esta IDL también va a ser procesada y va a pasar por la lipoproteína lipasa o por la lipasa hepática y esa también va a empezar a disminuir los niveles de triglicéridos, lo mismo, y va a aumentar, va a ir aumentando la, la densidad. Entonces ya no va a ser intermedia, sino que va a ser de baja densidad, pero miren que aquí es muy baja densidad, entonces este ya es de baja densidad. Y los de baja densidad pues son los que en últimas van a tener una gran concentración de colesterol y van a llevar el colesterol efectivamente a los tejidos. Entonces ahí los tejidos con receptores de LDL van a interactuar con la apoproteína B100 y luego de interactuar con esa apoproteína B100 va a entrar y se va a aprovechar ese colesterol en los tejidos. Entonces, pues por eso es que se dice también que el LDL es una lipoproteína que en grandes cantidades pues no es buena porque vamos a tener una gran llegada del colesterol a los tejidos y esa acumulación además de colesterol y de LDL en las arterias pues puede llevar a que cualquier daño en el endotelio me lleve a una acumulación del LDL por debajo de la íntima y se acumule y se forme una placa aterosclerótica. Entonces es por esa razón. Ahora, luego de que el LDL pues vaya soltando el colesterol y dando el colesterol, puede llegar luego y ser recibido por el hígado para que no tengamos altas cantidades y concentración de LDL en la sangre por medio de la ApoB. Entonces la ApoB100 va a interactuar con los receptores de LDL y así va a poder ser aprovechado el LDL en el hígado y no vamos a tener altos niveles. Personas que tengan alteraciones en la estructura de los receptores LDL no van a poder interactuar con la ApoB100 de la LDL y vamos a tener niveles altos de esta y eso puede causar pues, problemas, un mayor riesgo cardiovascular. Bien, entonces digamos que esta es como la idea general de estas. Ahora vamos a hablar de la LDL, perdón, de la HDL y la HDL ya va a ser una lipoproteína que va a tener una mayor concentración, va a tener una gran densidad, una alta densidad y va a tener una mayor concentración de fosfolípidos y la función principal de la HDL va a ser llevar el colesterol de los tejidos al hígado. Entonces va a disminuir esa concentración del colesterol en los tejidos y esto va a tener un beneficio cardiovascular muy grande. En relación con la HDL, tengan en cuenta para este caso dos cosas y son dos enzimas, la LCAT, que es la lecitina colesterol aciltransferasa, que lo que me permite es la maduración de la HDL. ¿Cómo permite la maduración de la HDL? A través de la esterificación del colesterol que llega a la HDL para llevarlo hacia el hígado. Entonces, si el LK tiene un buen funcionamiento, la HDL va a llenarse del colesterol que necesita, va a empezar a madurar y cuando digo madurar, digamos que hay distintos tipos de HDL, pero cuando ustedes les digan HDL3 son las HDL inmaduras y las HDL2 es que ya han recibido más colesterol esterificado y por esta razón pues las consideramos maduras, mayor densidad. Sin la LCAT no podrían funcionar adecuadamente y no podrían llevar el colesterol de los tejidos al hígado adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que hace la CETP? Esta enzima tiene una función también clave y lo que va a hacer es llevar el colesterol, va a intercambiar el colesterol que está en la HDL que viene de los tejidos con unas lipoproteínas como las VLDL y los kilomicrones. Ese intercambio lo va a hacer por triglicéridos. Como nosotros sabemos, los kilomicrones y las VLL pues una gran cantidad de triglicéridos. Entonces, si yo tengo altos niveles de VLL y kilomicrones, pues va a darse ese intercambio y las HDL van a perder
ese colesterol y se va a ir a los VLL y kilomicrones, lo cual pues también no es muy bueno que nosotros tengamos este tipo, porque este tipo de este tipo de lipoproteínas, porque pueden alterar la función y pueden disminuir esa capacidad del HDL, llevar el colesterol hacia el hígado, de los tejidos hacia el hígado. Pero entonces esa es la función del CETP. ¿Listo? Me intercambia el colesterol que está en la HDL, esta se va hacia estas lipoproteínas y estas le devuelven triglicéridos. Ahora, bueno, pues tengan en cuenta esta proteína, que es una proteína importante que se encuentra dentro de los enterocitos y que permite la absorción del colesterol, y que pues va a ser uno de los mecanismos de acción, va a ser que tiene la ezetimiba, que va a inhibir el funcionamiento de esto para que no se absorba. Lo que ya habíamos hablado, pues tengan en cuenta esta ApoB100, que va a ser importante especialmente para la LDL, para la interacción de la LDL con el hígado y para que se puedan tomar ese colesterol que tiene la LDL luego de pues, haber circulado. La ApoB48, que se encuentra en los kilomicrones, también tenerla en cuenta, que es de los kilomicrones. Y pues miremos algunas drogas y su relación con el aumento de la LDL y los triglicéridos. Las drogas que aumentan tanto la lipoproteína LDL como los triglicéridos son los glucocorticoides, los diuréticos tipo tiazida, hidroclorotiazida, los inmunosupresores, glucocorticoides, diuréticos tipo tiazida e inmunosupresores. Aumentan ambos. Los que solo aumentan el LDL son los esteroides anabólicos, las tiazolidinedionas, la miodarona, el danazol y la isotretinoína. Solo aumentan el LDL. Los triglicéridos aumentan exclusivamente con tamoxifeno o el raloxifeno, el interferón, la ciclofosfamida y los inhibidores de la proteasa, tonavir, digamos, en el caso de para tratamiento de VIH. Bueno, tener esto en cuenta por si es preguntado. Ahora vamos a hablar de los medicamentos relacionados con con las dislipidemias. ¿Cómo se trata? Lo primero y lo más usado, lo más conocido son las estatinas. El mecanismo clave de las estatinas es que inhiben competitivamente la enzima HMG-CoA reductasa. Entonces, la HMG-CoA reductasa lo que coge es el sustrato, que es la HMG-CoA, y esa HMG-CoA la convierte en mevalonato. Y el mevalonato va a ser, como quien dice, un ladrillito que si yo sumo varios mevalonatos me van a poder formar escualeno, y luego ese escualeno me va a permitir formar el colesterol o el centro del colesterol. Entonces, si yo inhibo esa enzima, que además es muy regulable por varios sustratos, voy a disminuir la síntesis endógena del colesterol. Entonces, eso también es un concepto importante. Lo que me ayuda es a disminuir la síntesis endógena del colesterol. Y otro mecanismo es que me va a aumentar, pues si yo disminuyo la síntesis endógena de colesterol, una respuesta compensatoria que hace el hígado es el aumento de la síntesis de receptores LDL en el hígado, y también pues aumenta la sensibilidad de esos receptores LDL al colesterol, a las lipoproteínas LDL. Ese es otro efecto importante. Y pues otra cosa final que se dice es que esas estatinas también están involucradas en el aumento del catabolismo de la LDL. Entonces hay tres mecanismos principales, y es inhibe la función de la HMG-CoA reductasa, es la más importante, entonces reduce la síntesis endógena, aumenta la cantidad de LDL, de receptores LDL en el hígado para captar mayor cantidad de LDL, y también va a aumentar el catabolismo de las LDL para disminuir pues, esa cantidad de lipoproteína circulante en sangre. ¿Qué otros efectos pleiotrópicos que también son importantes, que son muy usados en la medicina, tienen las estatinas? Y es que inhiben la respuesta inflamatoria, tienen una estabilización de la placa ateromatosa, por eso también se pueden utilizar luego de que se da el infarto agudo de miocardio, disminuye niveles de fibrinógeno y PCR, también puede ser utilizado de forma profiláctica luego de que un paciente tiene un accidente cerebrovascular.
y aumento en la producción de óxido nítrico restaura la función endotelial. Todas estas funciones son importantes en los casos de los accidentes cerebrovasculares y en el caso de la enfermedad cardiovascular, esos eventos cardiovasculares. ¿Qué indicaciones específicamente? Pues se maneja principalmente para la hiperlipidemia primaria, para prevención de enfermedades cardiovasculares, entonces ya sabemos que va a ser una prevención, se utiliza para prevención secundaria, para prevención de accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardiovasculares y pues en los casos en los que existe una hiperlipidemia, específicamente un aumento considerable en los niveles de LDL, porque ese va a ser el enfoque principal de las estatinas. El LDL también va a tener efectos en otros, pero es principalmente en el LDL. La farmacocinética, pues tengamos que tiene una buena absorción, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, habíamos visto que tiene como 99%, la más potente de todas las estatinas es la pitavastatina, y pues tiene un metabolismo hepático y una excreción biliar, importante también eso, hepático y excreción biliar, las estatinas. ¿Cuándo se recomienda que se tomen? Que se tomen en la noche principalmente. ¿Por qué razón? Porque la síntesis de colesterol hepática se da, o la síntesis endógena por el ciclo circadiano del sueño se da en la noche. Entonces, la manera en la que podemos inhibir de mejor forma esta síntesis endógena, pues es tomar esa estatina, ese inhibidor de HMG-CoA reductasa en la noche. ¿Cuáles son las más utilizadas? Pues tenemos la atorvastatina y la rosuvastatina, que son las estatinas de alta intensidad. Y pues tengamos en cuenta que nosotros para la rosuvastatina utilizamos la mitad de la dosis que para la atorvastatina normalmente. Entonces la atorvastatina se utiliza de 40 a 80 miligramos día y la rosuvastatina se utiliza de 20 a 40 miligramos día. Digamos, la rosuvastatina es una de las más potentes. Eh, de lo que se ve, lo que se ha dicho en clase también, y es que tiene una mayor disminución del LDL, rosuvastatina, pero la atorvastatina tiene una mayor disminución de los triglicéridos dentro de todas las estatinas. Entonces, pues eso es una diferencia, pero en general, pues no hay una diferencia a la hora de hacer la prescripción, pues, que sea muy relevante. Lo importante es tomar en cuenta las dosis y analizar obviamente la tolerancia del paciente a las dosis de esas estatinas. Tenemos otro tipo de estatinas que ya dependiendo pues, de la dosis pues, pueden ser intermedias, pueden ser de alta intensidad, que están la simvastatina, la fluvastatina. La fluvastatina actualmente no es muy usada y la lovastatina y la pravastatina que tienen un mayor aumento del HDL. Entonces, pues tomar en cuenta eso, ¿no? La torvastatina me va a disminuir más los triglicéridos en comparación, o sea, es la que más disminuye los triglicéridos de todas las estatinas, pero pues recuerden obviamente que las estatinas en general lo que más disminuyen van a ser el LL. Lo que más disminuyen es el LL. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que dentro de todas las estatinas la que más disminuye los triglicéridos es la torvastatina, de todas las estatinas la que más disminuye el LL es la rosuvastatina, de todas las que más aumentan el HDL son la lovastatina y la pravastatina. ¿Y qué efectos tiene? Pues lo que habíamos hablado, disminuyen principalmente el LDL, puede ser de 20 a 60%, puede ser aproximadamente un 50% la disminución con una estatina de alta intensidad, pueden disminuir también el BLL, pueden aumentar el LDL, pues ya sabemos lo de la lovastatina y la pravastatina, que aumentan el HDL considerablemente y pues una reducción de los triglicéridos. Es decir, en general las estatinas tienen un impacto en todas las variantes y todas las perspectivas del perfil lipídico, pero va a predominar el LDL, de ahí va a haber y también triglicéridos y hay un ligero aumento, un pequeño aumento del HDL, es tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues los efectos adversos de los más importantes, de los más relevantes son la miopatía, las mialgias, los dolores musculares y la rhabdomiólisis, pues también es un riesgo. Eso depende del paciente, depende también de las actividades que realice y también se ha asociado con elevación de las enzimas hepáticas, con hepatotoxicidad, pero pues en un paciente con hígado totalmente sano, pues no debería causar problemas las estatinas y también la presentación de la miopatía y de la rhabdomiólisis, pues también depende de cada paciente. Entonces es muy importante hablar directamente qué síntomas están presentando, que están relacionados con la miopatía, para
pues analizar las dosis, el manejo de las dosis y eso. Otra cosa que es sumamente importante a la hora de hablar de las estatinas es que son teratogénicas, entonces no deben ser utilizadas en mujeres embarazadas, las estatinas no pueden ser utilizadas en estos casos. Entonces eso también es un dato que no se puede perder en ese caso. Los fibratos, ahora hablemos de los fibratos. ¿Cómo es el mecanismo principal? Activan los receptores PPARA alfa y pues esto es, digamos, pues similar, entre comillas, o es un mecanismo similar a lo que hacen las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas van a actuar, pero sobre los receptores PPAR gamma. ¿Listo? Los PPAR gamma actúan principalmente sobre los carbohidratos y los fibratos actúan sobre los alfa que tienen un mayor impacto en la oxidación de los ácidos grasos y en la reducción de los triglicéridos. ¿Qué otros efectos vamos a tener? Entonces, predomina la reducción de los triglicéridos, de eso no hay duda, ese es el enfoque principal de los fibratos. Para eso nosotros vamos a ver el uso de los fibratos. Aumento del catabolismo de las BLL, pues también tengan en cuenta que las BLL tienen una mayor concentración de triglicéridos, tengan eso ahí en cuenta. Va a haber una disminución de la apoproteína C2, va a haber un aumento de la lipólisis, va a haber, por eso va a haber un aumento de los ácidos grasos libres, entonces tengan en cuenta eso. Si yo disminuyo los triglicéridos, voy a tener un aumento de los ácidos grasos libres, es un efecto. Y pues también puede tener un aumento de las HDL. ¿Por qué? Porque aumenta la expresión de las apoproteínas A1 y A2, que son características de las HDL. Entonces, recuerden, predomina la reducción de los triglicéridos, aumenta la eliminación de la BLL, que también tiene una mayor concentración de triglicéridos, aumentan los ácidos grasos libres por esa disminución de los triglicéridos, porque recuerden que los ácidos grasos libres vienen de los triglicéridos, y si yo degrado los triglicéridos, aumento la cantidad de ácidos grasos libres, y puedo tener un aumento de las HDL por medio del aumento de la expresión de ApoA1 y ApoA2. Dentro de los efectos pleotrópicos a resaltar de los fibratos es que es profibrinolítico, eso es algo pues, positivo en general en pacientes que tengan perdón, sí, digamos, puede ser positivo en pacientes que tengan tendencia a la trombosis, inhibe la inflamación, tiene una estabilización de la placa ateromatosa y tiene, o aterosclerótica, y tiene promueve la secreción de la adiponectina. Pues la adiponectina, entre muchos efectos que tiene, genera la mejora de la sensibilidad a la insulina, y entre otros efectos, pues también tiene efectos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, concéntrense más que todo en lo de los triglicéridos, aumento de ácidos grasos libres y que inhibe inflamación y que ayuda a estabilizar la placa, como también lo hace las estatinas. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué farmacocinética tenemos? Miren, una excreción renal y un metabolismo hepático. Digamos que las estatinas tienen más una excreción biliar. Entre las indicaciones, pues vamos a tener la hipertrigliceridemia y el síndrome de Churg-Strauss. Tengan eso en cuenta. Obviamente, si el enfoque de ese medicamento es disminuir los triglicéridos, pues esas van a ser las indicaciones. Y dentro de las dosis, pues tenemos, bueno, entre los medicamentos que podemos presentar, tenemos el fenofibrato, tenemos el gemfibrosilo. El fenofibrato se puede dar de 48 a 145 miligramos día. Cosa a resaltar, el fenofibrato es un profármaco, entonces ténganlo en cuenta por si llegan a hacer alguna pregunta sobre eso. Y el gemfibrosilo se da a 600 miligramos 2 veces al día. Entonces tengan en cuenta, fenofibrato, profármaco, es un profármaco. ¿Listo? Y efectos en el perfil lipídico, van a reducir principalmente los triglicéridos hasta un 50%, van a aumentar el HDL y pues pueden tener también un efecto sobre el LDL, pero lo más importante son los triglicéridos, el aumento de los triglicéridos. Efectos adversos, trastornos gastrointestinales, mialgias, aumento de transaminasas, también se ha hablado de arritmias, pero pues algo que quería resaltar es que su acción en el citocromo 12,9, ¿sí? Al actuar sobre ese citocromo, pues va a competir también con la warfarina. Hay que recordar que la warfarina también es metabolizada por ese citocromo 12,9, y si yo tengo otra droga que está compitiendo por ese lugar,
pues es posible que no se metabolice a la misma velocidad a la que normalmente se metaboliza la warfarina y queden mayores niveles activos de warfarina en sangre y por eso incrementen los efectos de la warfarina. Entonces, tema importante, los fibratos pues van a actuar sobre este citocromo 12,9, y eso me puede aumentar la actividad de la warfarina, Entonces, un dato interesante. Contraindicaciones de los fibratos: enfermedad renal severa, enfermedad hepática, en el embarazo tampoco se recomiendan. Bien. Inhibidores de la absorción del colesterol. ¿Cuál es ¿Cuál es principalmente el mecanismo de acción? Pues que tenemos que hay una unión al transportador de colesterol NPC1L1, el Newman Peace Like, y ese transportador, pues al unirse, va a inhibirse y no va a haber una absorción adecuada del colesterol. Entonces, ya ahí lo que estamos haciendo es inhibiendo la vía exógena del colesterol y no va a entrar, se va a eliminar, y de esa manera también estoy disminuyendo. Entonces, normalmente en el tratamiento para las lipidemias, nosotros vamos a tener que iniciamos con una estatina de alta intensidad, dependiendo de la tolerancia del paciente, comenzamos con una rosuvastatina 20 o 40 miligramos, y luego de eso le vamos a dar al paciente una ezetimiba si no cumple con las metas que se habían puesto. Si es un paciente, por ejemplo, de muy alto riesgo, pues si no está por debajo de 55 miligramos sobre decilitro, tenemos que agregarle algo más, y lo que primero se busca luego de la estatina es la ezetimiba. La ezetimiba se puede dar 10 miligramos por día, y el impacto más importante va a ser sobre el HDL, no va a tener tanto impacto sobre los triglicéridos o el HDL, sino va a disminuir el LL, perdón, va a disminuir el LL, y el HDL y los triglicéridos no los va a disminuir o no va a tener un efecto así muy considerable. Entonces tengan en cuenta eso también. Yo voy a aumentar el ezetimibe cuando necesite disminuir el LDL. Para lo demás, pues no va a ser tan efectivo. ¿Qué efectos adversos? Pues puede haber diarrea también, pues por esa falta de esa absorción, esa disminución de la absorción del colesterol, pues puede causar esa diarrea o puede causar una esteatorrea, puede tenerse mialgias, puede haber elevación de las transaminasas. Y entre las contraindicaciones que se dice, pues puede haber hipersensibilidad y tampoco se recomienda utilizar en el embarazo. Tenemos los ácidos grasos omega 3. El mecanismo de acción que más hablan es que reducen la síntesis hepática de triglicéridos, se utilizan para la hipertrigliceridemia severa, y los que más se utilizan son el EPA y el DHA. Entonces, el EPA es el ácido eicosapentaenoico, y el DHA es el ácido docosahexaenoico. ¿Listo? Se dan 2 a 4 gramos por día, y ese es el tratamiento para la hipertrigliceridemia severa. Obviamente, pues también en estos casos se debe dar los fibratos. Reducen de un 20 a un 50% los triglicéridos y pueden aumentar ligeramente el HDL. Eso también es un impacto que se ha encontrado. El omega 3 puede aumentar el HDL. Otras cosas también importantes que pueden aumentar el HDL, pues principalmente el ejercicio aeróbico por un tiempo mayor a media hora, pues puede aumentar esos niveles de HDL, importante. Y efectos adversos, se habla de trastornos gastrointestinales, sangrado, y contraindicaciones, tenemos la hipersensibilidad, y cuando se están tomando anticoagulantes tampoco es recomendado por esos efectos adversos de sangrado. Tenemos otros medicamentos que son las resinas de intercambio iónico, y el mecanismo es más que todo el secuestro de los ácidos biliares. Se unen a los ácidos biliares e impiden pues su funcionamiento adecuado y su reabsorción, ¿no? Entonces, pues si no hay ácidos biliares, pues no va a haber una absorción del colesterol y de las grasas, y por esa razón se va a disminuir esa vía exógena del colesterol. Entonces va a hacer que el hígado aumente sus niveles de receptores
y absorba más el LDL que se encuentre en el plasma por los niveles bajos de colesterol que se están absorbiendo a nivel intestinal. ¿Para qué se utiliza? Para las hiperlipidemias en general, con LDLs aumentados. Y cosas importantes, y es que nosotros a nivel del tracto gastrointestinal no vamos a tener absorción, porque lo que buscamos es simplemente que se secuestre el ácido biliar y se elimine el ácido biliar para que luego no permita la absorción de las grasas. No es alterado por las enzimas digestivas, y los medicamentos que tienen ese mecanismo de resinas de intercambio iónico van a ser la colestiramina y el colesevelam. La colestiramina se puede dar de 4 a 16 gramos por día, el colesevelam se puede dar de 3.8 gramos al día, y dentro de su perfil pues pueden tener un aumento del HDL, perdón, una disminución del LDL de 15 a 25%. Vamos a tener un efecto mínimo sobre los triglicéridos, y el HDL también el HDL va a aumentar, pero muy poco, y los triglicéridos pues sí van a disminuir, pero a niveles bajos, pero en general sí vamos a tener una disminución de LDL y de triglicéridos, pero lo que más va a predominar en este caso va a ser la disminución del LDL del 15 al 25% por esa disminución en la absorción de colesterol. Entre los efectos adversos más importantes pues tenemos los trastornos gastrointestinales, y tenemos algunas interacciones importantes que son muy lógicas, y es que recordemos que los ácidos biliares nos van a permitir la absorción de sustancias liposolubles que se encuentren en el tracto gastrointestinal. Si nosotros no tenemos esas sales biliares, porque hay secuestradores de las sales biliares, tenemos esas resinas de intercambio iónico, lo que va a ocurrir es que no solo no voy a absorber el colesterol, sino que también voy a dejar de absorber vitaminas liposolubles, como la vitamina D, como la vitamina E. Vamos a tener una disminución de la absorción de diuréticos, de digitálicos, de las hormonas tiroideas, ¿no? Recuerden que esto lo hablamos en otra tutoría. Los anticoagulantes, ácido fólico y preparados de hierro. Entonces, cosa que no se les puede olvidar es esto de las hormonas tiroideas, anticoagulantes, y las vitaminas liposolubles, pues por mera lógica de que algo liposoluble se va a ver alterado si no tengo ácidos biliares en ese caso. Con las contraindicaciones, pues en pacientes que tengan obstrucción intestinal o pancreatitis, pues no se deberían utilizar este tipo de resinas específicamente. Tenemos el ácido nicotínico, que es la niacina, y pues el mecanismo principalmente es la reducción de la producción de lipoproteínas y el aumento del HDL. Entonces el enfoque principal, así como de las estatinas, es la disminución de la LDL, así como el del fibrato es la disminución de los triglicéridos. En el caso de la niacina tenemos que su propósito principal es el aumento de las lipoproteínas HDL, y también va a disminuir la síntesis de BLL, IDL, LDL, disminuye la lipólisis, entonces no va a haber un aumento de los ácidos grasos libres, va a inhibir la síntesis de triglicéridos, va a inhibir la síntesis de la CETP, que recordemos pues que tiene, lo que hace es sacarle el colesterol a la HL y pasársela al kilomicrón y a la BLL, y cuando yo disminuyo esa función, la HDL va a aumentar su capacidad para recoger más colesterol, y eso va a ser positivo, y vamos a tener una remoción de la apoproteína, va a haber un bloqueo de la remoción de la apoproteína de la HDL. Entonces también todas las medidas van a ir a que aumenten los niveles de HDL, a disminuir los ácidos grasos libres y a inhibir la síntesis de triglicéridos. Pero el enfoque principal es el aumento del HDL. ¿Qué indicaciones? Hiperlipidemias, y especialmente cuando la persona tenga niveles muy bajos de HDL. Cuando tengo un HDL por debajo de 40, pues ya es crucial, importantísimo que se utilice esta niacina. Se puede utilizar como una alternativa para aumentar esos niveles. ¿Cómo se da? De 1 a 2 gramos por día se puede dar esa niacina. Y miren aquí los efectos principales, va a ser la reducción, el aumento del HDL hasta un 35%, la reducción del BLDL, que también puede ser hasta un 35%,
Y pues tenemos la reducción del LDL triglicéridos. Miren que en general tiene unos efectos bastante variados, pero que predomina el del HDL. Y dentro de los efectos adversos pues puede haber hepatotoxicidad, pero algo curioso es el rubor facial que se presenta con la niacina. Y hay otros que es la dispermia y la disminución y disminuye la tolerancia a la glucosa. Dentro de las contraindicaciones, algo importante es la gota. En pacientes con gota no se puede utilizar la niacina en ese caso. Entonces, es una contraindicación importante que no se les puede olvidar porque lo pueden preguntar. Y finalmente tenemos, ya finalizando, tenemos los inhibidores de la PSSK9. Para comprender bien el mecanismo, lo que tenemos que tener en cuenta es que la PSK9 es una proteína que se une a los receptores de LDL, este es el receptor de LDL en el hígado, la PSK9 se une a ese receptor y lo que hace es promover la degradación lisosomal de ese receptor. Entonces, si yo tengo altos niveles de la PSK9, puedo tener una disminución de los niveles del receptor de LDL y si no tengo suficientes receptores de LDL, la LDL que se encuentra circulante no va a poderse unir y no va a poder ser metabolizada en el hígado, va a quedar libre, va a oxidarse y puede causar la formación de más placas ateroscleróticas. Entonces, por eso es que es muy importante atacar si ya se tiene una hiperlipidemia que no está controlada, pues desde este punto de vista o desde este mecanismo de acción. Entonces, ¿qué es lo que hace el inhibidor de la PSSK9? Simplemente impide que la PSSK9 se asocie con el receptor de LDL y de esta manera no se va a dar esa degradación lisosomal del receptor, vamos a tener una mayor cantidad de receptores de LDL y vamos a tener una disminución en los niveles de LDL libres en plasma. Entonces, esto se ha encontrado que sirve mucho y ya es una de las últimas medidas, pero es una de las medidas más efectivas para la disminución del LDL en pacientes con dislipidemias que no están respondiendo a los tratamientos con las estatinas o con el ezetimibe. Entonces, miremos, ya tenemos aquí el mecanismo de acción, las indicaciones son para hiperlipidemias también familiares, porque son hiperlipidemias que por más que nosotros le disminuyamos los niveles de colesterol con otros medicamentos, no nos está respondiendo. ¿Por qué? Porque hay una alteración genética que está afectando ese metabolismo de la LDL y que exige una intervención mucho más intensa. O también los que no alcanzan objetivos con estatinas, como habíamos hablado. Tenemos que los medicamentos que hacen parte de los inhibidores de la PSSK9 son el alirocumab y el evolocumab. Alirocumab y evolocumab. El alirocumab se puede dar de 75 a 150 miligramos cada 2 semanas y el evolocumab se puede dar 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos mensuales. Y miren que la reducción, los efectos en el perfil lipídico son muy buenos, de un 40 al 70% de la disminución del LDL. Entonces es una medida de último recurso, pero que en general es muy segura y es muy efectiva y segura. Entonces, tal vez el único problema son los costos. Entonces, la acción principal es LDL y miren, tiene un efecto mínimo sobre triglicéridos y HDL. Y pues el mecanismo de acción nos está indicando que lo que va a disminuir es el LDL con toda razón. Y los efectos adversos, pues pueden haber reacciones en el lugar de inyección de ese PSSK9, de los inhibidores del PSSK9, pueden haber síntomas gripales, aumento de transaminasas, pero no son cosas muy graves. Pues puede haber hipersensibilidad, pero en general no son cosas muy graves. Y pues estos casos, estas inyecciones pues tienden a ser subcutáneas. Y tenemos los inhibidores de la CETP, que es esta proteína de transferencia de ésteres de colesterol, que ya sabemos que cuando tenemos un aumento de la cantidad de esta, pues me va a afectar, me va a alterar esa función de las HDL y va a aumentar ese colesterol, va a aumentar la cantidad de colesterol que se va hacia las otras lipoproteínas desde la HDL. Y el medicamento inhibidor de este es el torcetrapib. Torcetrapib, entonces aquí pongámoslo también, torcetrapib. Se encarga de esa inhibición de esa proteína.
Entonces, al inhibir esta enzima, ¿sí? Que es lo que hace el torcetrapib, van a aumentar los niveles de HDL al reducir ese intercambio. Entonces, eso es lo importante que les había dicho. Si yo tengo un aumento de esa actividad, el HDL no va a estar funcionando bien. Pero si lo inhibo, va a aumentar esa función. ¿Listo? Y tengamos en cuenta que, digamos, actualmente tiene un problema en el uso y es los efectos adversos relacionados con la hipertensión arterial. Entonces, consideren, tiene buena absorción, tiene un mecanismo por el citocromo P450 en el hígado, un mecanismo hepático y la vida media es de 50 horas. El problema es que actualmente no es usado por ese efecto adverso en la hipertensión arterial. Entonces, ténganlo en cuenta, simplemente sepan que se ha hablado del torcetrapib como inhibidor de la CETP. Y ahora hablemos del inhibidor de la síntesis de la ApoB100. Recuerden que la ApoB100 es esa proteína que permite la formación o que se encuentra en las LDL. Y lo que ocurre, bueno, este se llama el mipomersen es el inhibidor de la síntesis de ApoB100, y lo que ocurre es que si yo no tengo ApoB100 no puedo sintetizar las lipoproteínas VLL y por consiguiente las LDL. Entonces, sin ApoB100 no tengo esas y puedo entonces atacar el ApoB100 y a su paso tengo un impacto tanto en VLL como en LDL. Entonces, eso es lo importante. Entonces, miren cómo lo hace específicamente. El mipomersen va a inhibir el ARN mensajero de la ApoB100. Pues recuerden que va a haber un gen específico para la ApoB100. Si se hace el proceso de transcripción, se produce el ARN mensajero, el mipomersen, lo que ayuda es a unirse como un oligonucleótido a ese ARN mensajero e impide que sea el proceso de traducción en el ribosoma y por esa razón no se va a poder sintetizar la proteína, la apoproteína B100 y por tanto no tenemos VLL ni LDL. ¿Listo? Entonces, el impacto principal, ¿cuál va a ser el efecto? Sobre cuáles lipoproteínas va a tener principal efecto el mipomersen? La VLL y la LL, muy sencillo. ¿Por qué? Porque es un oligonucleótido que inhibe al ARN mensajero de la ApoB100 y la ApoB100 es crucial para la formación de estas lipoproteínas. ¿Para qué se utiliza? Para hipercolesterolemia familiar homocigota. Esto también es clave. Mipomersen para la hipercolesterolemia familiar homocigota, que no responden pues, a las terapias convencionales. ¿Qué efectos? Pues puede haber elevación de transaminasas, acumulación de grasa en el hígado, puede haber una estatosis hepática, especialmente cuando hay un uso prolongado del fármaco, y puede haber reacciones en el sitio de la inyección. Y pues esto sería todo por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y quedo atento a cualquier comentario. Hasta luego.